¿Hubo Inquisición en Honduras? ¿Qué es la Inquisición? ¿En qué periodo histórico del periodo de la historia de Honduras podemos hablar de esta institución? Saludos a todos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, no sé en qué parte nos saludan. Hoy vamos a tocar un tema bastante interesante que es lo que está relacionado con una institución colonial que creo que de una u otra forma nosotros hemos escuchado hablar de ella, ¿verdad? Que es el tema de la Inquisición española o la Inquisición esa institución que nosotros tuvimos aquí por aproximadamente unos 300 años. Saludamos a todos los que están conectados. Muchas gracias por todos los jueves estar aquí. Disculpen los 4 minutos tarde que ingresamos, ¿verdad? Pero hasta ahora lo pudimos hacer por unos problemitas que tuvimos ahí. Para hablar nosotros de la Inquisición, pues nos tenemos que transportar al siglo XVI. Bueno, primero tenemos que entender qué es la Inquisición, ¿verdad? Hay una gran cantidad de leyendas alrededor de los inquisidores, ¿verdad? Que aplicaban tormentos, que mataban gente, que quemaban brujas, ¿verdad? Que quemaban gente en la vía pública. Y hay toda una leyenda negra. Vamos a ver, vamos a subirle un poquito el volumen. Espero ahora sí me escuchen bien. Gracias, Adolfo. Hay toda una maquinaria en contra de esta institución de la iglesia, ¿verdad? Que sirvió por 300 años en nuestro país. Así que quiero el día de hoy explicarles cómo era el funcionamiento, desde qué momento histórico estuvo en Honduras o llegó a Honduras, ¿verdad? Cómo aplicaban, cómo se hacían los juicios, ¿verdad? A quiénes aplicaba esta institución y por supuesto cuáles eran los delitos que perseguía la Inquisición. Entonces, en primer lugar, partamos de que la Inquisición es una institución religiosa que forma parte de la corona española, o sea, era una sola, tanto la iglesia como el Estado era una unidad, tanto la iglesia, perdón, como la corona española era una sola unidad establecida, estructurada, nace en la Edad Media, ¿verdad? Y en el siglo XVI, cuando llegan los conquistadores españoles a tierras americanas, pues obviamente nos traen la institución de la Inquisición. Entonces, en primer lugar, es una institución. En segundo lugar, el objetivo de esta institución era combatir las herejías, algunas ideas contrarias a la fe cristiana, ¿verdad? Ellos pretendían mantener la pureza de la religión cristiana y obviamente mantener como un control social pues a los habitantes de estas tierras, ¿verdad? Bueno, tanto de Europa como en este lugar. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, quiero explicarles que en el siglo XVI entonces, en 1569 aproximadamente, llega desde España, hay una cédula real del rey que establece ya la Inquisición en América en dos lugares específicos, en el Virreinato de la Nueva España y en el Virreinato del Perú. El Virreinato de la Nueva España, bueno, en el 1606 se establece otra Inquisición en Cartagena, lo que actualmente es Colombia. El Virreinato de la Nueva España es lo que son los territorios que nosotros conocemos como México, Texas, Arizona, California, Florida, que son actualmente estados de Estados Unidos, ¿verdad? La antigua Capitanía General de Centroamérica, Chiapas, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, también formaba parte de la capitanía del Virreinato de la Nueva España, lo que tiene que ver con Filipinas y la parte de las islas como Cuba, ¿verdad? Esa era la jurisdicción del Virreinato de la Nueva España. ¿Qué pasa entonces? En el año de 1569, específicamente el 25 de enero, se nombra el primer inquisidor, se crean el Santo Oficio, tanto en Lima como en Perú. ¿Verdad? En 1576 entonces llega el primer inquisidor a América,
que se llamó Pedro Moya de Contreras. Se los voy a ir leyendo ahí. Tengo un libro el libro que se llama La Inquisición en Guatemala, es del historiador Ernesto Chinchilla Aguilar. Si alguien lo quiere, yo se lo puedo mandar por correo para que lo lea. Es un libro de 300 páginas que usted se puede dar gusto aprendiendo de esta temática, ¿verdad? Y creo que es lo mejor que hay. Yo no he leído otro libro que hable sobre la Inquisición en Centroamérica más que este, ¿verdad? Bueno, entonces ya para 1572 ya tenemos a Pedro Moya de Contreras en la Nueva España, en actualmente México, organizando la Inquisición a nivel del virreinato de la Nueva España, ¿verdad? Segundo, hay otro elemento importante, es que ya para el 15 de febrero de 1573 se nombran ya un presbítero, una persona encargada del Santo Oficio para la Capitanía General de Guatemala. Este señor se llamaba Diego de Carvajal. Él era el encargado de organizar pues el Santo Oficio en la Capitanía General de Guatemala, que pertenecía al Virreinato de la Nueva España. No se les olvide esa parte porque es clave, ¿verdad? La otra cosa interesante entonces es que ya para 1573 se nombra un inquisidor o un inquisidor para la ciudad de Santa María de Valladolid de Comayagua, lo que nosotros conocemos como Comayagua. Y desde ese momento entonces es que tenemos la presencia de esta institución religiosa de la corona en tierras que nosotros conocemos actualmente como Honduras, ¿verdad? Y les doy el nombre del primer inquisidor o el primer persona que vino del Santo Oficio a Honduras, que se llamó Alonso de Mejía. Y bueno, Alonso de Mejía vino porque había un conflicto con un señor que se llamaba Pedro de Torres, vecino de Comayagua, que le habían aplicado tormento al obispo y entonces él venía a resolver ese conflicto. Pero desde ese momento tenemos la presencia de esta institución en Comayagua, ¿verdad? Don Pedro de Torres entonces se constituye como en el primer personaje, o si cabe el término, el primer hondureño que fue justiciado por la Inquisición. Eso es lo primero. Lo otra cosa importante es que la Inquisición no tocaba la jurisdicción o los indígenas. La Inquisición se encargaba de todos menos de los indígenas. O sea, tanto de los españoles como de los esclavos, como de los moriscos, como de los judíos y de todos ellos, menos de la población indígena, ¿verdad? Eso es bastante interesante porque no crean ustedes todas esas películas de Hollywood y esos videos de Netflix, ¿verdad? Que no, o sea, no es tan cierto, exageran muchas veces, ¿verdad? La pregunta es entonces, ¿a quién perseguía la Inquisición? Y voy a ir mencionándoles los delitos y les voy a ir leyendo algunos casos específicos que se dieron en Honduras, ¿verdad? Repito, este libro es de la Capitanía General de Guatemala, ¿verdad? Obviamente porque formábamos parte y hay alguno que otro dato sobre la provincia de Honduras, ¿verdad? En este caso de Honduras. Los primeros entonces que perseguían la Inquisición eran a los protestantes. Acuérdense que ya se había dado la reforma protestante en Europa, ¿verdad? La reforma de Martín Lutero en la parte norte de Europa, en lo que nosotros conocemos actualmente como Alemania, y entonces había que contrarrestarlos. Muchos de ellos vinieron a América, ¿verdad? Acuérdense que eso era un boom en Europa, el descubrimiento de América por parte del Imperio Español, y mucha gente quería venir aquí también a ver si encontraba oro, ¿verdad? Entonces, dentro de esos venían algunos protestantes, algunos personas que profesaban las ideas de Martín Lutero de la época. Y me encuentro dos datos bastante interesantes con relación a los protestantes, ¿verdad? Y un dato desde 1560, donde se juzgó al señor que se llamaba Nicolás Santoro, que era de Comayagua, se le acusó de protestante, ¿verdad? Y segundo, el otro dato que me encuentro es de 1572 a un señor que era de origen inglés que se llamaba Pedro Jones. Él vivía en Comayagua, ¿verdad? Entonces la Inquisición se encargaba de investigar a todos estos personajes que venían, ¿verdad? Y se les acusó de protestantes. Esos son los dos únicos datos que yo he encontrado durante toda la época colonial que
haya acusado la Inquisición de protestante. Obviamente que en el siglo XVIII, con el establecimiento de algunos asentamientos ingleses, como por ejemplo los que están en el Río Tinto, lo que es en el actual departamento de Colón, gracias a Dios, ¿verdad? Esos eran asentamientos ingleses, tenían contacto con los nativos, pero no encontré yo información de que la Inquisición haya tomado acciones en ese lugar. La otra cuestión que tomaba en cuenta la Inquisición era controlar lo que son los aspectos doctrinales. Por ejemplo, los planteamientos de Erasmo de Rotterdam, algunas conceptualizaciones del racionalismo de la época, ¿verdad? Eso era contrario a la doctrina cristiana y por lo tanto la iglesia tenía que tomar control sobre estas acciones. Otro delito que la Inquisición perseguía eran a los moros y a los judíos. Los moros eran estos personajes que estuvieron, estos poblamientos que estuvieron en el imperio antes de la formación como tal, de la reunificación de los reyes de Castilla y León, ¿verdad? Desde el siglo VI, creo, no me recuerdo, siglo VII fue que surgen los musulmanes, ¿verdad? No me recuerdo el dato ahorita cuándo es que empiezan a llegar los moros, pero prácticamente todo lo que nosotros actualmente conocemos como España estaba lleno de esta cultura, ¿verdad? Entonces ellos pretendían conservar su fe cristiana. Los moros entonces eran objetos o eran personas, o eran culturas que eran perseguidas por la Inquisición. Y los otros eran los judíos. Los judíos, acuérdense que en 1492 los reyes mismos católicos, que son los que le dan el permiso a Cristóbal Colón para venir a estas tierras, expulsan a los judíos. Muchos de ellos se fueron, ¿verdad? Los famosos judíos sefardíes, y otros se convirtieron al catolicismo, pero en la práctica, bueno, por lo menos de vista, ¿verdad? Pero en la práctica ellos siempre hacían sus ritos judíos. A ellos se les llama criptojudíos, y en Honduras hubieron cualquier cantidad de criptojudíos en la época colonial, ¿verdad? Sobre todo en el occidente del país. Entonces a ellos también la Inquisición perseguía. No encontré información de que hayan juzgado moros o judíos en la provincia de Honduras, pero sí lo hubo en Guatemala, sí lo hubo en México, sí lo hubo en Nicaragua y sí lo hubo en otros lugares, ¿verdad? Pero en Honduras no pude encontrar. La otra cuestión que perseguía la Inquisición eran los libros prohibidos. Entiéndase libros prohibidos como la literatura que era contrario a la doctrina cristiana en la época, ¿verdad? Entonces usted va a encontrar, por ejemplo, que al mismo José Cecilio del Valle, la Inquisición ¿cómo se llama? Le inició un juicio por la lectura de libros prohibidos de la época. Obviamente estos son libros de la Ilustración y de estos filósofos ingleses, ¿verdad? Clásicos, John Locke, Montesquieu, todos estos. La Inquisición se encargaba de revisar. Es más, ellos tenían inspectores en los puertos. Usted va a encontrar, por ejemplo, que todos los barcos que llegaban a Trujillo eran inspeccionados por la Inquisición a ver si no tenían o no traían libros, ¿verdad? Igual Omoa, y ellos tenían todo un aparato administrativo para controlar esta parte. Y la otra cosa que juzgaban ellos eran las malas costumbres, ¿verdad? Y las cuestiones que no eran de acuerdo a la moral, ¿verdad? Por ejemplo, las malas palabras, el amancebamiento. No sé si ustedes saben ese concepto de amancebamiento. El amancebamiento es cuando usted no se quiere casar, ¿verdad? Y solo se juntan. Eso era un pecado gravísimo en la época colonial. O sea, o se casaba, pero no podía tener relaciones sexuales sin matrimonio, ¿verdad? Y si usted lo encontraban en un estado de amancebamiento, eso es gravísimo. Hay un libro del historiador Omar Aquiles que se lo recomiendo que se lo lean, que se le llama así, Amancebamiento en la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa. Así que si la Inquisición estuviese en este momento en Honduras, ¿verdad? Con ese montón de gente que no se quiere casar o que solo quieren vivir juntos y no hacer los ritos de matrimonio, tenga la seguridad que ya estuviesen en las oficinas del Santo Oficio. El otro delito que ellos perseguían era el incesto, ¿verdad? O sea, que los padres tuvieran hijos o hijas con las hijas, ¿verdad? Ese tipo, los primos, todas esas cuestiones, ellos controlaban esa parte y eran bien estrictos, ¿verdad? Bien meticulosos con eso, ¿verdad?
El otro delito que la Inquisición juzgaba era la sodomía, o sea, la homosexualidad que le llamamos en la actualidad, ¿verdad? Entonces, estas prácticas de la homosexualidad en la época colonial, eso era un pecado nefasto, ¿verdad? Y tenía castigo bien fuerte, ¿verdad? Entonces, ellos se encargaban de controlar esa parte. Otro delito que ellos tenían es las blasfemias, o sea, si usted hablaba en contra de la Virgen, o usted hablaba en contra del Espíritu Santo, o usted hablaba en contra de la doctrina, entonces eso se consideraba como una blasfemia y eso era gravísimo, eso el Santo Oficio se encargaba eh, de juzgarlo. La otra cuestión que ellos juzgaban eran los abusos que tenían los sacerdotes o el abuso del clero, ¿verdad? Entonces ya vimos, no solamente eran las personas comunes, ¿verdad? Sino que también el clero eh, era juzgado por ello, ¿verdad? Así entonces, por ejemplo, en 1587 me encuentro un caso en Agalteca. Agalteca es un pueblo minero que está aquí cerca de Tegucigalpa, ¿verdad? Es un pueblo bastante importante de muchísima historia. Dice que el sacerdote bautizó 2 veces a un niño, ¿verdad? Entonces, como lo bautizó 2 veces, eso era gravísimo para él, ¿verdad? Y obviamente que se le castigó y se le aplicó castigo a este sacerdote. La otra cuestión es que ellos juzgaban eran las malas costumbres que tenían los españoles con los mestizos y los negros, ¿verdad? Por ejemplo, los golpes, ¿verdad? Si había un blanco español, por ejemplo, que estaba golpeando a su esclavo negro o negra, ¿verdad? O le estaba aplicando tormento, qué sé yo, la Inquisición se encargaba de proteger a estas personas. Eh, los juegos de naipe, estos tipos del ocio, eh, eso era juzgado o era llevado al Tribunal del Santo Oficio. Otras cosas es que eran también tomadas en cuenta o que eran juzgadas, eran las manifestaciones de irreligiosidad. Por ejemplo, usted no quería ir a misa. No quiero ir a misa, hoy domingo no quiero ir a misa. Tenga la seguridad que su caso iba para el Santo Oficio. Ellos se encargaban de controlar que usted fuera a misa. ¿Verdad? Por eso es que la tradición bien arraigada en nuestra cultura de los domingos de ir a misa. Por eso esa cultura que nosotros tenemos, el latinoamericano en general, es bien fiestero. ¿Verdad? Hacemos fiestas para todos, que cumpleaños, que el día de la cruz, que Semana Santa, que celebramos el nacimiento del niño Dios en Navidad, que celebramos esto, que celebramos, todo celebramos, ¿verdad? Y eso no es eso no es nuevo, eso es colonial. ¿Por qué? Porque era obligación de todos los cristianos, de todos los feligreses asistir a estas festividades religiosas, ¿verdad? Y bueno, eso es una característica de nosotros, ¿verdad? Y somos fiesteros y nos gusta andar bailando y ese es como un estereotipo que tienen de nosotros los hispanos, ¿verdad? Que a todos andamos bailando, ¿verdad? Bueno, yo no sé bailar mucho, pero esa es la imagen que tienen de nosotros, que somos bailarines, ¿verdad? Justo por ese tipo de acciones que se tenían. Y la otra cuestión y la última, la antepenúltima, perdón, que les quiero explicar es que ellos también controlaban todo lo que tiene que ver con creencias mágicas y hechicería, ¿verdad? Por ejemplo, cuestiones de adivinación, cuestiones de ver los astros, de astrología, ¿verdad? La Inquisición se encargaba, el Santo Oficio se encargaba de controlar eso. Los amuletos y talismanes, por ejemplo, si usted tenía amuletos, si usted tenía un espejo, si usted tenía un pedazo de algo, ¿verdad? Que a usted le daba suerte, como es muy común, ¿verdad? Que hay gente que tiene en la cartera que meten un billete, ¿verdad? O una moneda, ¿verdad? Todas esas cuestiones supersticiosas, la Inquisición se encargaba de controlarlas también. Los hechizos y las suertes amatorias también se encargaba de hacerlo. Así en términos coloquiales es la parte de lo que le llaman el agua calzón, ¿verdad? ¿Se han escuchado esa terminología, ¿verdad? Que le hizo, que la mujer le hizo, le, le dio agua de calzón, dice, para tenerlo controlado al hombre. Esas cuestiones no es nada nuevo, o sea, eso es desde la época prehispánica, ¿verdad? Perdón, eso es desde la antigüedad y eso obviamente contradice a las doctrinas religiosas cristianas, ¿verdad? Y les voy a leer el caso en esto de una muchacha de Choluteca. Espero que no haya nadie de Choluteca aquí conectado, ¿verdad?
Les voy a leer así textual, se los voy a leer eh, para que ustedes, ya se los leo, permítanme, para que ustedes vean cómo queda registrado en la historia. Por eso tengan mucho cuidado ustedes con lo que escriben, ¿verdad? Porque de ahí 200, 300 años alguien va a leer lo que usted escribió o va a investigar. Este caso es, vamos a ver, ya les dije, es de Choluteca, es, es de un alférez. Este dato es de 1644. La mujer del alférez Graviel Pérez de Irins, que era un minero de Choluteca. Había una mujer que lo estaba previniendo contra Ana López, diciéndole, escuche bien, literal, le va a dar ingredientes sacados de lavarse los sobacos y las partes íntimas en pan y bebida. Vea la advertencia que le está dando, ¿verdad? ¿Qué es esto? Agua calzón. Y como es agua calzón, eso tenía que ir a las manos de la Inquisición porque no era correcto. Con relación al, vamos a ver, hay un dato también de Trujillo, se los voy a leer, que es bastante chistoso este de Trujillo. Este es con relación a una mulata que se llamaba Juana, doña Juana. Se empleaba en el puerto de Trujillo una mulata, dice, de nombre doña Juana, que hacía ir, perdón, a los hombres a donde ella estaba, y que sin pensar se hallaban en presencia de dicha mulata, y el mismo Pedro Gil le había sucedido esto, y decía que tenía unos canutillos al efecto, ¿verdad? De ahí surge una frase también, ¿verdad? Del famoso camotillo, no sé si ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Te voy a dar camotillo, le dicen, ¿verdad? Que le van a... Pero está relacionado con la parte mágica también, ¿verdad? Con esto de las hierbas, ¿verdad? Y todo eso también la Inquisición lo juzgaba. Esto no es nada nuevo, amigos. Eso es desde la antigüedad. Con relación a la parte de la magia y la curación, ¿verdad? Hay un dato que me llamó mucho la atención, es de Olancho. Se los voy a leer textual. Este dato es de 1614. Dice, traje aquí un indio de Olancho, dice, este tengo entendido que iba hacia Guatemala. Los más peligrosos maleficiadores son los que recurren a las hierbas y a los ingredientes para matar. Dice en 1614 el deán de Honduras, perdón, traje de aquí un indio de Olancho llamado Andrés, dice el escritor en 1614, para que me curase. Y teniéndolo en un aposento aparte, vino a mí y me dijo, Señor, en este pueblo hay muchas hechiceras y brujos, que el tiempo que aquí he estado me persiguen, que les dé hierbas y hechizos para matar. Y así me veo tan afligido que si no me meto en el aposento a dormir, no podré librarme de ellos. ¿Se fijan? Entonces, esto de la magia, de los elementos de hechizos, de hierbas y todas esas cosas, era también juzgado por la Inquisición española en la época, ¿verdad? Aquí obviamente cayó un montón de cuestiones, ¿verdad? Porque esto de la botánica o del conocimiento de las hierbas, eh, eso es desde la época prehispánica, ¿verdad? Y se quedó hasta cierto punto mal visto, ¿verdad? Si usted va a visitar a un hierbero, a un brujo, la gente lo va a ver mal, ¿verdad? Pero eso es desde la época colonial. Por último, entonces, con esto de los movimientos de la independencia de 1808, la Constitución de Cádiz de 1812, ¿verdad? Permitir, por ejemplo, la publicación de libros, la libertad de expresión con la Constitución de Cádiz de 1812, da como resultado pues los movimientos de independencia, hay una influencia de la Ilustración francesa, hay una influencia de estos personajes famosos, ¿verdad? De las batallas de Bolívar, todos los planteamientos teóricos que se dan esto, y se da el proceso de independencia del Imperio Español. Es así entonces que usted va a encontrar la institución de la Inquisición para 1820 ya bastante deteriorada,
sin mucho actividad, ¿verdad? Y entonces en marzo del año de 1812, el inquisidor de la Capitanía General de Guatemala entrega los libros, ¿verdad? A las autoridades, ¿verdad? Y hasta ese momento histórico es que nosotros tenemos la presencia de la Inquisición en Honduras. Les voy a sugerir a los que quieran leer este libro, léanlo, háganlo, ¿verdad? Es un libro muy ilustrativo, muy sencillo de entender, para que nosotros podamos entender este tipo de información que si bien es cierto, es historia religiosa, pero también tiene una gran cantidad de elementos de historia cultural, ¿verdad? Esto de la magia, esto de los amuletos, esto de las malas palabras, eh, eh, estas prácticas sexuales de la época colonial tienen un alto contenido de historia cultural e historia social, ¿verdad? Así que eso es lo que he traído esta noche para ustedes, y voy a leer un poquito los mensajes para ver si tienen alguna pregunta o algún comentario. Vamos a ver, pues. Lo voy a leer desde este camotillo, dice Heidi, igual a veneno, exacto. Le dieron camotillo, dice. Adolfo Barroso, dice doña Juana y mulata. ¿Habrá tenido algún título nobiliario? Déjeme verificar si es que está escrito así o es que fui yo que le dije a doña Juana. Esto era en Trujillo, ¿no? Vamos a ver. Este es el de Choluteca. Sí, fíjese. Y los que en el mismo año empleaba en el puerto de Trujillo una mulata de nombre Doña Juana. Interesante dato. Sí, porque la palabra doña o don en la época colonial tiene un significado bastante interesante. Dice Joel, saludos, un gusto saludarte desde San José, La Paz, belleza de tema, saludos. Gracias, Joel. A Alejandro Magno. Dicen los chismes que a José Cecilio del Valle también le dieron camotillo. No sé cómo puedo ver más. Aquí vamos. Saludos, amigo Guerrero Viajero. Saludos, Marta, desde Houston. Saludos, Edwin. Gracias por la invitación a este espacio. Aprendemos mucho de nuestra Honduras. Hay muchos otros intereses que aún desconocemos. Saludos a la distancia. A nuestra querida nación es grande. Hay que amarla. Que Jehová y Jesucristo los bendiga. Gracias, Edwin. ¿Cómo se llama el libro? Se llama La Inquisición en Guatemala. Yo se los puedo mandar. Lo tengo en PDF y se los puedo mandar. Saludos, Roy. Saludos hasta Costa Rica. Javier. Bueno, creo que lo mejoré. Le di más volumen. María, muchísimas gracias. Saludos. Saludos desde Danlí. Bonito lugar. Saludos hasta Danlí. Gracias, Adolfo. Su familia es descendiente de estos conquistadores, de estos personajes del siglo XVIII, ¿verdad? Emparentados con la élite de Danlí. ¿Quién regulaba la moral y lo inmoral? La iglesia. La iglesia siempre se encargaba de eso. Saludos, Carlos. Siempre, gracias siempre por estar aquí. Valladares, muchas gracias. Interesante. Bueno, sí, la parte esotérica de esta parte, de esto, ¿verdad? Si tienen la oportunidad de visitar Comayagua, hay un museo religioso. Antes había una piedra ahí donde estaba la inscripción del inquisidor. No sé si todavía está. Les soy sincero, ya días no voy por ahí. Pero observen ahí, hay una piedra gigante, ¿verdad? Donde está un nombre de un inquisidor en esa época.
Bueno, si no hay más preguntas, comentarios, mándeme el libro en PDF, dice Joel. Escríbame, Joel, ahí está en la parte de arriba el correo, o se lo puedo mandar al WhatsApp, aunque es mejor por el correo, por el peso. Aquí hay más mensajes, aquí hay más comentarios, es que no los puedo leer desde aquí. Saludos desde Cihuatepeque, saludos Víctor, hasta la montaña de la mujer. Muchas gracias Marta, muchas gracias Heidi. Saludos hasta Houston. El Santo Oficio de la Inquisición, sí. Hubo un caso famoso de los indios infieles de Tupacenti, los culparon de hechicería y canibalismo. Sí, sí, sí. En Comayagua también hay acusaciones hasta de bestialismo, de sodomía. Los obispos se quejaban bastante, ¿verdad?, de ese tipo de cosas. Saludos desde Panamá, mucho gusto. Hasta la hermosa, hasta el hermoso país de Canadá. Bueno, si no hay más comentarios, entonces yo les agradezco. Escríbanme siempre, propongan temas de historia para que el próximo jueves a las 7:30 podamos hablar un poquito sobre la historia de Honduras, ¿verdad? Cualquier tema. Los que tienen Twitter, mañana viernes vamos a hablar un poquito de los 499 años de la fundación del primer poblamiento de los españoles en Honduras, ¿verdad?, que fue el Triunfo de la Cruz, lo que nosotros conocemos como Tela, en la parte norte. Entonces les voy a explicar el contexto de la llegada de estos señores justo a ese lugar y la fundación de ese pueblo, ¿verdad? Así que los que tienen Twitter, mañana a las 8 de la noche vamos a platicar sobre esa temática. Por lo demás, muchísimas gracias. Permítame. Por lo demás, dice Edwin, ¿cuántas personas murieron en Honduras por la Inquisición? Perdón, es que llegué tarde. No hay muertos. Por eso les decía al principio yo que hay que desmitificar un poquito esa parte de la Inquisición española. No estoy diciendo que no aplicaron tormento, no estoy diciendo que no hubo muertos, ¿verdad? Eso no, ¿verdad? Sí está documentado cualquier cantidad de casos, pero en el caso de Honduras yo no encontré datos referenciales sobre esa parte. Entonces, sí hay otros castigos, como por ejemplo que le quitaban sus propiedades, ¿verdad?, que lo mandaban por la vía pública. Si usted era una mujer, por ejemplo, y la encontraban en un estado de amancebamiento, o sea, había tenido relaciones sexuales sin estar casada, entonces eso era un escándalo de altos quilates, y la iglesia se encargaba de eso, ¿verdad? La metían en un convento. Dependiendo el dueño del capital, le cobraban también. Muchas veces, si era bastante grave, no lo resolvían en Honduras ni en Guatemala, sino que lo mandaban a México, lo desterraban a México. Hay una gran cantidad, dependiendo, como les digo, de las penas y dependiendo del delito que usted haya cometido. Dice, ya viene la palabra mula, que es el resultado de un caballo con un burro. Sí, fíjese que esa es una palabra bastante despectiva. Es una palabra, sí, tiene razón, y es una palabra totalmente despectiva. Creo que no la deberíamos de usar, ¿verdad?, porque está justo en ese contexto, ¿verdad? Acuérdese que la población negra eh, no tenía, o sea, eran esclavos, pues, y se les acuñó esa terminología de mulatos, porque había una área de ellos también que se dedicaban a la reproducción, porque acuérdense que entre más niños tenían, mejor era para el dueño, porque ese niño era propiedad privada también del dueño, ¿verdad? Lo podía comprar, lo podía vender. En el Archivo Nacional de Honduras hay cualquier cantidad de compra-venta, ¿verdad?, de esclavos, niños de 8 años, de 10 años, ¿verdad? Entonces es un término bastante en la actualidad bastante desagradable, ¿verdad?, usarlo.
Bueno, si no hay más preguntas, no los quiero aburrir. Muchas gracias y nos miramos el próximo jueves siempre a las 7:30 de la noche. Saludos a todos.